Hola pequeñitos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestra clase de Guerrero y bueno, el tema del día de hoy es el patrimonio cultural de mi entidad, del México independiente a la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo quedaron los caminos después de la independencia, ¿verdad? Ya vimos el comercio, ya vimos cómo vivían, cómo vestían, cómo era la diferencia de clases, ¿verdad? Sociales, cómo los hacendados tenían mucho dinero y los campesinos pues vivían en la opresión. Bueno, también vamos a ver que los caminos también eran muy distintos a los que son ahora, entonces acompáñenme a ver este tema. Y tenemos por aquí que los caminos en aquel tiempo solo podían ser transitados por personas o por animales de carga. ¿A qué me refiero? Que solo podían ir caminando o solo podía ir un caballo, una mula, ¿verdad? Esas eran las personas que o quienes podían transitar los caminos que estaban aquí en el estado de Guerrero. No había carreteras como antes. Y ahorita yo les voy a mostrar algunos de los caminos que había en nuestro estado de Guerrero. Incluso actualmente todavía podemos encontrar uno que otro de estos tipos de caminos. Y ya tenemos por aquí el camino de terracería, ¿verdad? La mayoría de los caminos era con terracería. Obviamente el ser humano tuvo que haber aplanado o tuvo que haber hecho la vereda para que las personas pudieran pasar. Otro tipo de caminos eran las montañas. Por las montañas, sobre las montañas habrían camino, habrían paso para que ellos pudieran llegar a su destino. Todos los comerciantes y todas las personas, si querían ir de un lugar a otro, utilizaban este tipo de caminos. Otro tipo de caminos eran los barrancos, y esos pues sí eran un poquito peligrosos porque, como podemos ver, pues el terreno es empinado, ¿verdad? Hay subidas y bajadas, entonces era un poquito difícil transitarlo. Y otro de los caminos que nosotros podíamos encontrar o encontramos son los fangosos. ¿Cuáles son los fangosos? O sea, cuando llueve mucho, ¿qué pasa con estos caminos? Hay mucho lodo, es un poquito difícil transitarlo. Entonces, estos eran los 4 tipos de caminos que existía en nuestro estado de Guerrero. Vamos nosotros a pasar cómo era la comunicación de la zona norte. Y ya tengo yo por aquí la zona norte, ¿verdad? ¿Qué municipios había en la zona norte? Iguala, Taxco, ¿verdad? Teloloapan, Huitzuco. Y entonces dice que en 1853 había 3 caminos principales, que eran el de Teloloapan, el de Teloloapan, que comunicaba a Taxco de Alarcón, ¿verdad? Había una comunicación entre Taxco y Teloloapan. ¿Por qué? Por el comercio. De Zacualpan a Iguala y de Iguala a Juchitlán, ¿verdad? Estos eran los 3 caminos más importantes que conectaban a la región para poder tener una gran diversidad del comercio. Vamos a pasar que también existían algunos puentes. Recuerden que aquí en Guerrero había puentes, entonces uno de los puentes más importantes, o algunos de los puentes, eran 4, ¿verdad? Que obviamente también no podían pasar camiones ni carros como ahora, ¿verdad? Que vemos las grandes construcciones y los grandes puentes. No se podía en ese tiempo. Ahorita sí, ¿verdad? Pasan camiones, carros y muchas motos, ¿verdad? Muchos medios de transportes ya pueden transitar por esos puentes, pero ahorita ahorita vamos a ver que en aquel tiempo no era así. Y alguno de los más importantes era el río Huixtlán, ¿verdad? Este era un puente que estaba construido con palos y con bejucos, ¿verdad? Y palitos, y era un poquito, daba mucho trabajo transitarlo. El de Ahuacatitlán, que estaba formado de una sola viga, una viga era una sola línea, ¿verdad? Y pues daba trabajo pasar también por él, transitarlo. El del río de Tonalapa y el de Tecomatlán, que estaba hecho igual que el anterior. Y el último era el río de Huehuepan, que estaba hecho de una madera que se llama bejuco, que era muy resistente en aquel tiempo para que las personas pudieran transitar a pie, ¿verdad? Iban caminando. Bueno, esto era en cuanto a la región norte.
La región Costa Grande también estaba dentro de nuestro, dentro de nuestro tránsito importante. ¿Por qué? Porque era donde había mayor comercio. Entonces dice que los caminos solo eran transitables de igual manera para personas y animales. Las carretas y los autos, en aquel tiempo que eran carretas, no podían transitar, eran intransitables. Incluso en temporadas de lluvias eran intransitables. ¿Qué decir? ¿A qué se refiere? Que no podían pasar ni personas ni animales. Durante 9 años, la Ciudad de México había un camino muy importante que conectaba a la Ciudad de México y Acapulco. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los de la Ciudad de México? Cobraban el pasaje, por pasar por ahí, ¿verdad? Actualmente existen las casetas, ¿verdad?, de cobro. Ustedes de seguro han viajado a otros lados y se dan cuenta que cobran casetas. Entonces, era más o menos así, ¿verdad? Durante 9 años, pues la Ciudad de México cobró para que las personas pasaran de México a Acapulco por este camino que era de los mejor transitados. Entonces, pero en la época de Antonio López de Santa Anna, en el año de 1842, ¿qué fue lo que hizo Santa Anna? Bueno, Santa Anna expidió un decreto o llegó a un acuerdo para que los caminos entre México y Acapulco se aperturaran sin ninguna cuota. ¿Por qué? Porque era la mayor afluencia de personas en este camino. Conectaba a lo que era el centro del país con ahora sí que nuestro estado de Guerrero, y era muy muy importante. Otra de las regiones que también tenía problemas para el tránsito de personas era la región de la montaña, pues de igual manera que las otras, los caminos desafortunadamente eran intransitables. Como podemos darnos cuenta, pues era muy muy diferente la vida anteriormente a como lo estamos viviendo ahora. Desafortunadamente no había caminos como ahora, carreteros, ¿verdad?, que nos hace fácil la vialidad y el transporte. ¿Qué les va a quedar de tarea el día de hoy? Bueno, ustedes van a investigar, les voy a compartir esta imagen a sus papis. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, van a escribir lo que observan en estas dos imágenes, ¿verdad? Aquí está un camino y aquí está otro camino. Y los van a describir. Pues yo observo tierra, árboles, montañas, lo que observen. Y de este lado observo una carretera, ¿verdad?, donde pueden pasar carros. A lo mejor aquí en esta también pueden pasar carros, ¿verdad?, pero con mucho más cuidado. Y 2, van a visitar algún lugar, si tienen la oportunidad de visitarlo, no sé, ahí cerca, aquí mismo en Iguala, pero siempre recuerden, al salir de casita, porten su cubrebocas y utilicen una careta, ¿verdad?, el uso del gel antibacterial y recuerden constantemente el lavado de manos. Bueno, y van a elaborar un texto donde ustedes describan cómo es el camino para llegar a ese lugar y cómo hay otro camino, o bueno, de otro lugar, otro camino. Por ejemplo, vamos a ir a La Mega, ¿no? ¿Cómo es el camino de ir de mi casa a La Mega? O cómo es el camino de aquí, supongamos, a la laguna de Tuxpan, un ejemplo, o a Cocula, ¿sale? Entonces, ahí vamos a describir la diferencia entre uno y otro, y vamos a observar que pues actualmente también existen lugares donde todavía los caminos son así, de terracería, ¿verdad?, o de tierra, como comúnmente se conoce. Incluso aquí en Iguala hay una colonia que está aquí cerca, se llama, me parece, el Capire. Entonces, ese lugar, para llegar a ese lugar, todavía no hay pavimentación, todavía no hay asfalto ahí en esas colonias. Entonces, hay caminos de terracería. Entonces, pero esto no tiene nada de malo, ¿verdad? Lo importante es que haya comunicación entre un lugar y otro. Y pues bueno, por el día de hoy en la clase de Guerrero es todo. Nos vemos la próxima clase.